28. Ajá. Del 28 hasta el versículo 37. Si ustedes tienen sus citas bíblicas, hermanos, vamos a leer Juan capítulo 19, 28 a 37. Yo lo voy a leer en voz alta. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre, una esponja, y poniendo un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día del reposo, pues aquel día del reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que no les quebrase la pierna. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas, y entonces quitaron de él. Versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas, el primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y él lo vio, y el que lo vio dio testimonio y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrantado hueso suyo. Último versículo. Y también otra escritura dice: y mirarán al que traspasaron. Amén. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, nuevamente, Señor, te damos gracias, Padre, que nos das la oportunidad de tocar tu palabra. Señor, perdona nuestros errores, límpianos con tu sangre preciosa y con la unción de tu Espíritu Santo. Señor, te lo suplicamos, te lo imploramos, Padre, esto en el nombre de nuestro hermano Salvador Cristo Jesús, el quien murió por la cruz por todos nosotros, Padre. En ese nombre, amén. Amén. Tomamos los asientos, hermanos. Vamos a ocupar un tiempo para estudiar la escuela sabática, un nuevo pacto. A ver, repitan conmigo, hermanos: un nuevo pacto. Un nuevo pacto, muy bien. Hay tres lecturas bíblicas que se encuentran en el libro de Juan, capítulo 19, versículo del 28 al 37, que es el que ya leímos. Luego se encuentra otra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, del 1 al 8, lo voy a leer. Si hay algún hermano que nos ayude con Hebreos 8, del 1 al 13, o también lo puedo leer. Vamos con 2 de Corintios, capítulo 3, del 1 al 8. Amén, hermanos. Amén. Vamos a leer antes las lecturas bíblicas para tenerlas ya en nuestra mente y poder pasar a la escuela, a lo que es la escuela sabática. 2 de Corintios, capítulo 3, del 1 al 8. Versículo 1 dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, escritas por nosotros, escritas no con tintas, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazón de carne. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, más para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Subrayen ahí, si no les molesta, un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica, ¿verdad? Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu Santo? Amén. Muy bonitas lecturas, hermanos, que nos están hablando de antemano ya de lo que va a ser la escuela sabática, o de lo que es la escuela sabática. Entonces vamos al libro de Hebreos para completar las tres lecturas bíblicas y estar listos para continuar con la escuela sabática. El libro de Hebreos, en el capítulo 8, del 1 hasta el versículo 13. ¿Ya lo tienen ahí, hermanos? Voy a leer una nueva traducción viviente para que se entienda un poco más. Hebreos capítulo 8, del 1 al 13. Amén, ahí lo tenemos. El punto principal es el siguiente: si tenemos un sumo sacerdote que se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono de Dios, majestuoso en el cielo,
Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. Ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios, nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque no hay sacerdotes que presenten las ofrendas que exigen la ley. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo lo que, según el modelo que te mostraré aquí en la montaña. Versículo 6. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdote antiguo, porque él es mediador porque él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. ¿Se entiende esto, verdad, hermanos? Si el primer pacto hubiera estado bueno, hubiera estado completo, no hubiera necesidad de ofrecer otro segundo pacto, ¿verdad? Es lo que está diciendo el Señor. Versículo 8. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo: se acerca el día del Señor en el que hará un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Versículo 9. Este pacto no será como el que hice con tus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, pero por eso les di la espalda, dice el Señor. Versículo 10. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en este día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo: debería reconocer al Señor. Pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Amén. Bueno, entonces la lección se titula Un nuevo pacto, ¿verdad? Y aquí hablamos de un nuevo pacto. Si hablamos de un nuevo pacto es porque hay un pacto antiguo, ¿verdad? Y si hay un nuevo pacto es porque el primero no cumplió las expectativas o fue un plan de Dios y establece un nuevo pacto. Amén. Entonces, hermanos, estas escrituras que tenemos nos hablan de la profundidad del pacto nuevo que Dios hace en Cristo y el plan de salvación que Dios tiene para todos nosotros. Bueno, entonces tomemos nuestros libros, nuestros cuadernos de escuela sabática y vamos a leer, medite en esto. Amén. Antes tenemos que mencionar las palabras claves: sangre, corazón, unidos y espíritu, ¿verdad? Son 4 palabras claves: sangre, corazón, unidos y espíritu. Muy bien. Entonces mediten esto. La cruz de Jesucristo es algo muy esplendoroso. En las últimas 3 lecciones hemos visto cómo el justo alcanza la victoria. Amén. Ya las hemos visto, ¿se acuerdan, hermanos? Sobre el mal condena el pecado y hace la paz por medio de su sangre. Eso es lo que hizo. El Nuevo Testamento habla de otras cosas alcanzadas por su muerte, pero este espacio no nos permitiría cubrir ahora. Pero algo que es esencial al mensaje de la reconciliación es la promesa que Jesús hiciera en la última cena. Por medio de su sangre derramada, Él establecería un nuevo pacto, según Lucas capítulo 22, versículo 20. En el trimestre pasado, son los 3 meses de lecciones, aprendimos sobre nuestro Padre como creador del pacto, y que no hay palabra bíblica que exprese mejor la relación que pacto, ¿verdad? Es decir, nuestra relación con Dios, no hay mejor palabra que describa que es el pacto. Y el pacto es un convenio entre 2 partes, ¿no? Punto y seguido, definimos el pacto como un vínculo o una conexión, ¿verdad? Sagrado, forjado en sacrificio. O sea, Dios hizo un pacto con el hombre,
Pero ese pacto o ese vínculo es forjado por el sacrificio, o es forjado en un sacrificio, que es el sacrificio de Cristo. Es decir, que para que Dios haya hecho un pacto, ese pacto se basa en el sacrificio de su Hijo. Igual que en un matrimonio, Dios se acerca a nosotros por un pacto y nos trae hacia una relación íntima, recíproca y fiel con Él. Es decir, el pacto, hermanos, cuando hablamos del pacto de Dios con el hombre, hablamos de un pacto de fidelidad, hablamos de la fidelidad también. Hablamos de una relación. Y hablamos, hermanos, de que hay una unidad. El pacto representa, hermanos, la unidad del hombre con Dios, basada en la fidelidad y basada en el sacrificio de Cristo. Punto seguido. En el triste final de la historia del Antiguo Testamento vimos perdidas las promesas que del pacto, bendición y de la vida a causa de la infidelidad y desobediencia de Israel. La maldición y condenación que prevalecía desde Adán aún predomina. Pero aún así la ley y los profetas prometieron un nuevo Padre. Nuestro amoroso Padre no se frustraría por la rebelión y el pecado humano con la sangre de Jesús derramada en su muerte. Tal como el Evangelio de Juan, vividamente en nuestra vida, la vieja era de pecado, de condenación, fue asumida en su carne y destruida. ¿No? Cuando Cristo exclama, consumado es. Ahí está, hermanos, terminado el plan de salvación de Dios. Pero al entregarle su espíritu, sangre de vida fue derramada en la herida de su costado, traspasado por la lanza. ¿Se acuerdan la escritura bíblica que leímos, hermanos? Dice que no le quebraron sus pies, pero le traspasaron su costado y de ahí salió sangre y agua, ¿verdad? Que son los dos elementos de la vida del ser humano, el agua y la sangre. Entonces, cuando el Señor Jesucristo es atravesado con la lanza, de ahí nace la iglesia. Ahí Dios, a través de Cristo, le da la vida a la iglesia, que es la sangre de Él, y el agua, que representa su espíritu. Y representa los dos elementos de vida en la vida, hermanos. Y Él dice que la vida está en la sangre, ¿no? Y nosotros estamos constituidos por un porcentaje muy alto de agua en nuestro cuerpo. Entonces son dos elementos que salen del cuerpo de Cristo para beneficio del que crea en Él. Amén, hermanos. De seguido, y aparte, solo en Cristo puede experimentarse la vida del nuevo pacto. Toda esta experiencia del pacto sostenida en la relación restaurada y las bendiciones de Dios son encontradas en Cristo. No hay otra manera de entrar en el nuevo pacto, no hay otra manera de estar delante de Dios si no es en Cristo. En Cristo, el sacrificio de Cristo es perfecto. Si el sacrificio de Cristo es perfecto, entonces nosotros somos perfectos delante del Padre y justificados. Amén. No es porque nosotros hayamos podido hacer algo, es por la misericordia y el sacrificio de Cristo. Por la misericordia y el sacrificio de Cristo, Dios nos presenta perfectos. Y Satanás siempre está atacándonos, que somos imperfectos. Pero en Cristo nosotros somos perfectos, hermanos. Y el que hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre en Cristo. Amén. Amén. No solo significa perdón de pecados, escuchen lo que dice Colosenses 2:10. La vida en Cristo no solo significa perdón de pecados, sino también una nueva naturaleza. Es decir, no solo fuimos justificados delante de Dios, sino que la vieja naturaleza con que pecamos ya no está, ahora está una nueva naturaleza. Amén. Estamos hablando, ¿cómo se titula la lección, hermanos? Un nuevo pacto. Es decir, está hablando de un antiguo y un nuevo.
El hombre cuando acepta a Cristo termina el antiguo hombre y ahora es un nuevo hombre. Amén. Un nuevo hombre en el Espíritu. Bueno, su vida fluye del Espíritu Santo hacia aquellos que estamos unidos a Él. Punto y aparte. Esto resume la enseñanza de Pablo del nuevo pacto en 2 Corintios capítulo 3. Y sirve como fundamento para lo que ha de venir respecto a una nueva creación y ministerio de la reconciliación en el capítulo. Amados hermanos, no solamente fuimos justificados, no solamente fuimos investidos del Espíritu, sino ahora tenemos un ministerio, y es el ministerio de la reconciliación. Amén. Ahora Dios utiliza a los santificados, a los justificados, para que ellos lleven el ministerio de la reconciliación. ¿Y quién sino, si aquellos que han sido perdonados saben del pecado y pueden dar testimonio de que Dios es real? Amén. De que Dios perdona pecados, de que Dios nos ayuda a cambiar. ¿Quién mejor sino un ejemplo de la misericordia de Dios? Ya no estamos atados a un ministerio de muerte y condenación que definía el viejo mundo y que tenía la ley de Dios escrita en piedras. Miren, hermanos, cómo le llama al ministerio de muerte. Hay ministerio de vida y ministerio de muerte. Ahora diga, ministerio de vida, ministerio de vida y ministerio de muerte. Ministerio de muerte. ¿A qué le llamaban el ministerio de muerte? A lo que hacía la ley. Cuando, a ver, recordemos, cuando Dios le dio la ley a Moisés, ¿qué aspecto tenía Moisés cuando bajó del monte Sinaí? Dice que su cara resplandecía, ¿verdad? Ya lo leí. Pero que esa figura, que ese resplandor, que esa gloria se terminó, hermanos. Aunque en ese momento tuvieron que taparle la cara para que los demás no lo adoraran. Ahora, ¿por qué Moisés bajó con su rostro resplandeciente? Porque estaba tocando la ley de Dios, estaba tocando las palabras de Dios. Pero ¿qué le pasó a Moisés después? ¿Murió o siguió viviendo? ¿Y después entró en la tierra prometida o no entró en la tierra prometida? No entró en la tierra prometida. ¿Y después murió? Y dice Pablo, si ese ministerio lo hizo la ley, ¿qué no hará el ministerio de vida? Es decir, el Espíritu. Antes la ley estaba en piedra escrita, pero el Espíritu, hermanos, escribe la ley en el corazón. ¿Estamos entendiendo, hermanos, lo que es el ministerio de vida y el ministerio de muerte? Ahora, si Cristo no hubiese venido a la vida y a dar su vida por nosotros, la ley nos condenó y nos lleva sujetos a castigo. Pero el Espíritu de vida de Dios a través de Cristo muere, resucita y derrama de su Espíritu en nosotros, y entonces la ley está en nuestros corazones y en nuestras mentes, y entonces somos capacitados para poder observarla. Por eso se le llama ministerio de vida y ministerio de muerte. Un pacto antiguo, un nuevo pacto. Antes la ley estaba escrita en la piedra. Y todos los que querían ser salvos tenían que guardar la ley. Pero no podían guardarla. Por eso vino Cristo. Si no, no hubiera venido Cristo. Entonces viene Cristo, salva nuestros errores, nuestros pecados, los limpia. Y a través del Espíritu de Dios, entonces la ley
sigue estando para nuestros corazones y nuestras mentes, y con la capacidad del Espíritu de Dios para poder obedecer. Amén. Esto va a venir en las preguntas. Es un nuevo pacto, son cosas nuevas. Amén. La ley le fue dada solamente a un pueblo, y el Espíritu se les dado y derramado a aquel que cree en Cristo, sea de cualquier nación. Entonces, simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Hay muchas formas de entender el mensaje del nuevo pacto, o del antiguo pacto y del nuevo pacto. Sino de Dios es a través del ministerio de Espíritu de vida quien escribe la ley de Dios en nuestros corazones, conformándonos, o sea, transformándonos a la imagen y gloria del Señor. Estamos en el proceso de ser cambiados por el Espíritu de Dios. Amén. Estamos siendo cambiados por la fuerza del Espíritu, por el plan de salvación de Dios. Pero ya estamos en un nuevo ámbito, en el ámbito del nuevo pacto. Hay un ministerio de muerte y un ministerio de vida. En Cristo, punto y aparte, nuestro sumo sacerdote y mediador, un nuevo, mejor y más excelente camino ha llegado. Es decir, amados hermanos, había un camino para la vida eterna. Ese era imposible, es imposible pasar por ahí. Pero luego se abrió otro camino. Y Cristo fue el que abrió ese camino. Un camino mejor, un camino perfecto, un camino excelente. Porque seguido, el antiguo pacto quedó obsoleto, es decir, terminó, ya no más, puesto que no pudo vencer al pecado y la muerte. ¿La ley por sí sola pudo vencer al pecado y la muerte? No. Si no, no hubiera venido Cristo. Entonces, el antiguo pacto quedó obsoleto, puesto que no pudo vencer al pecado y a la muerte, ni tampoco pudo proveer vida y bendición. Pero Jesús sí lo ha hecho, unidos a Él por el Espíritu Santo. Las promesas de Dios se han cumplido en Él y en nosotros. Así que el dicho del antiguo pacto realmente se ha cumplido, y será a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Se cumple el dicho. No somos israelitas, hermanos, no somos hebreos, no nacimos en Israel. Por mucho que yo quiera hablar hebreo, hermano, no soy hebreo de allá. Ojalá hubiera sido. Pero a efecto de la salvación, en Cristo alcanzamos las promesas. Amén. El nuevo pacto. Porque así le fue dicho a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Pablo dice que la simiente es Cristo. Habla de uno. Entonces respondamos a la primera pregunta. Dice: por medio de su sangre derramada, Él estableció un nuevo pacto. El nuevo pacto fue en base a la sangre derramada de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo tomó el lugar del condenado. ¿Sí? Y Él nos exime de pecado. Número 2, en la cruz hay un final y un comienzo. A ver, diga, un final y un comienzo. ¿Cuál es el final? Termina el antiguo pacto. ¿Y cuál es el comienzo? Comienza un nuevo pacto. Está sencillo, ¿no?
En el antiguo pacto hay muchas cosas y en el nuevo pacto hay muchas cosas. Número 3. La vida en Cristo incluye perdón de pecados y la ley de Dios escrita en nuestros corazones. ¿Estamos diciendo que la ley ya no existe? No, no estamos diciendo que la ley en el nuevo pacto ya no existe. No, la ley sigue existiendo. Pero ahora está escrita en nuestros corazones a través del Espíritu de Dios. Amén. Y nos capacita para poder vencer y obedecer la ley. Amén, hermanos. Solo en Cristo puede experimentarse la vida del nuevo pacto. No hay otra forma de poder acceder a la experiencia del nuevo pacto sino a través de la sangre y agua de Cristo que salió desposado. Primera pregunta, hermanos. Abra su Biblia y leamos la primera pregunta. ¿De qué manera los evangelios revelan la cruz de Cristo? A ver, leamos todos juntos. ¿De qué manera los evangelios revelan la cruz de Cristo? Como un final y un comienzo. Leamos capítulo 24, versículo 8 de Éxodo. Éxodo capítulo 24. ¿Sí? 24:8. ¿Lo puedo leer? Sí. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros, todas estas cosas. Así es. ¿De qué manera los evangelios revelan la cruz de Cristo como un final y un comienzo? La cruz de Cristo, hermanos, revela el final de los sacrificios que el pueblo de Israel hacía para perdón de pecados. Ustedes recuerdan, la Biblia dice que el pueblo de Israel pecaba e iba ante el sacerdote, llevaba una ofrenda y aquella ofrenda era degollada y era derramado la sangre y él era justificado. Pero llegó el momento en que eso ya no sirvió. Y el Evangelio dice que ahora nuestro perdón para todos es a través de Cristo. Amén. Eso es lo que revelan los evangelios. Hay un antiguo pacto que terminó y hay un nuevo pacto que inicia en la sangre de Cristo. Amén. Amén. Generalmente o a grandes rasgos ese es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Cuando el Señor Jesucristo exclama consumado, es decir, lo he terminado. Amén. Se termina hasta la última letra de la ley y de la profecía en Cristo. Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo que Jesús, que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Antes de que muriera el Señor Jesucristo en el Calvario, sabía que tenía que cumplirse toda la ley. Y había una parte que, aunque él ya estaba casi muriéndose, había algo que tenía que cumplirse, y era que tenía sed. Y que le iban a dar de beber vinagre. ¿Sí? Es decir, la Escritura dice que todo él lo cumplió hasta el último momento. Y la cruz de Cristo revela el final y el principio del antiguo y del nuevo pacto.
Hay muchos elementos que estamos ahí, que están ahí, hermanos, que podríamos pasarnos un buen tiempo. Cuando la Escritura dice que le traspasaron, es decir, su costado herido. Todo se cumplió en Cristo. Es decir, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tenía que entregar su vida por nosotros. Se cumple. Pregunta número 2, antepenúltima. ¿Cuáles son los dos ministerios que Pablo contrasta en 2 Corintios capítulo 3? Vamos a ver, hermanos, ya lo vimos, pero vamos a verlo de nuevo. Son dos ministerios, 2 Corintios 3 del 1 al 8. ¿Lo tienen? Como dice la pregunta, ¿cuáles son los dos ministerios que Pablo contrasta en 2 Corintios 3? ¿Y con qué fin? Lo leo y usted pone atención y ve los dos ministerios. ¿Comenzamos otra vez recomendándonos a nosotros mismos o tenemos necesidad? Como alguno de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Versículo 3. Siendo manifiestos que soy cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahí ya está mencionando los dos. ¿Sí? El Espíritu, o sea, el ministerio de vida, y las tablas de la ley, que es el ministerio de muerte. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo hizo nuestros ministros competentes de un nuevo pacto de la letra, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra, ¿qué hace? Mata, ¿verdad? Más el Espíritu. Y ahí están los dos ministerios. Ajá. La letra, o sea, la ley, nos condena porque dice la paga del pecado es muerte y el pecado es la infracción de la ley. Pero la dádiva en Cristo es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén. El cual asimismo, versículo 6, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, vean, hermanos, miren lo que está diciendo en el 7. Si el ministerio de muerte, o sea, Pablo está hablando cuando Dios le entregó las tablas a Moisés. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue en gloria, ¿se acuerdan por qué dice, se acuerdan o saben por qué dice que fue en gloria? Porque el pueblo de Israel estaba lejos del monte Sinaí y ellos miraban grandes cosas y se oían muchas cosas. Y ellos tuvieron miedo y le dijeron a Moisés, sube tú, porque a nosotros nos da miedo. Y si hubiera subido a alguien, se hubiera muerto, hermanos. Ese fue el ministerio de la letra. Y es lo que está diciendo Pablo. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, el cual había de perecer porque Moisés murió, pero fue la gloria de Dios. Ahora, si eso fue grande, ¿cómo no lo será más bien el ministerio del Espíritu Santo? Lo que hoy estamos viviendo es mejor que lo que el pueblo de Israel, digo, bueno, en términos de gloria, porque vemos la gloria más grande que en ese momento, porque Pablo lo está diciendo. Ahora deberíamos de vivir un ministerio más glorioso que ese, a través del Espíritu. Pero si no lo vivimos es porque no lo creemos o no lo hemos entendido. Pero Pablo está diciendo, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu?
Y habla del ministerio del Espíritu. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu de Dios podemos alcanzar, obedecer la ley, ser justificados, llevar el Evangelio, etcétera, etcétera. Amén. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Amén. Pregunta número 3 y terminamos. Pues, ¿por qué es Cristo y estar en el central para el nuevo pacto y la vida en este? Vámonos al libro de Hebreos en el capítulo 8 y vamos a leerlo completo y vamos a entender la lección. Hebreos capítulo 8. Vamos a entender esta pregunta. Del 1 adelante. Ya lo tenemos. Con esta pregunta y con esta lectura terminamos. Estamos ahí. 8 del 1 al todo el 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Dónde estaba el antiguo sacerdote, hermanos? Estaba en la tierra. Y ahora el nuevo sacerdote, ¿dónde está? Sentado. ¿En dónde? A la derecha del trono de la majestad, está en los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Amén. Ahora Cristo está en el tabernáculo, en el cielo, y no en el tabernáculo que era la sombra de lo que le habían dado a Moisés. Es decir, estaba en el original, no estaba en la réplica. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Vean lo que dice. Dice esta versión: si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exigen la ley. Ahora vean cómo dice el 5: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, ellos están sirviendo a la copia. Y Cristo no sirve a la copia, Cristo sirve al original. Y está en el original tabernáculo. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te está mostrando en el monte. Es decir, le dicen a Moisés: mira, el tabernáculo lo vas a hacer copia del que ya está original allá en el cielo. Ajá. Entonces los sacerdotes hacían todo, pero esa era una copia de lo que estaba en el cielo. Y ahora tenemos copia de la copia, miren. Esta es una copia del arca del pacto. Entonces, ¿Cristo dónde está, hermanos? En el cielo. Es el sumo sacerdote. Y está a la diestra de Dios. Ese es el Hijo de Dios que intercede. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre las mejores promesas. Ahora, aparte de todo, hermanos, ya no es el pacto antiguo, ahora es un mejor pacto. Versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, ¿verdad? Si hubiese sido perfecto, no hubiese cambiado, hubiese seguido el primero. Pero no, ya hay el segundo, o sea, el nuevo pacto. Versículo 8: porque reprendiendo le dice: aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y en la casa de Judá un nuevo pacto. Él ya lo sabía, Dios, que tenía que bajar Cristo para un nuevo pacto y ofrecerse. Versículo 9: no como el pacto que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. A ver, hermanos, aquí, ¿quién falló? ¿Dios en el primer pacto, en el pacto antiguo, o falló el hombre? El hombre.
Dios no quitó el primer pacto porque él haya fallado. Dios quitó el primer pacto porque el hombre falló. Por lo cual, versículo 10, este es el pacto que haré con toda la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Está hablando de un nuevo pacto. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni su hermano, ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Porque seré propicio a sus justicias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y terminamos al decir nuevo pacto dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Y desapareció el antiguo pacto y ahora estamos en el nuevo pacto, que es en Cristo, en la vida de Cristo, en el sacrificio de Cristo y en el poder de Él para poder estar delante de Él. Y es un ministerio de gloria, de poder. Así es que en esta lección podamos entender lo que Cristo hizo y lo que es el nuevo pacto. La próxima semana estaremos iniciando otra escuela sabática. Amén. Y en esta tarde que el Señor nos bendiga. Amén. Amén.